7:31 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al economista Daniel Legarda, exministro de Producción, el consultor internacional. Lo invitamos para analizar las implicaciones de esta decisión del gobierno del presidente Trump de los Estados Unidos de América de subir a 15% los aranceles a productos del Ecuador. Por un lado, ¿cómo incide esto? Y por otro, ¿qué se puede hacer frente a esta decisión? Daniel, muy buen día. Miguel, buen día. Gracias por la invitación. Saludos a Radio Democracia, a toda su audiencia en esta mañana. Una primera lectura, Miguel, para poder interpretar de alguna forma correctamente esta nueva imposición de aranceles que entrarán en vigencia este día jueves, es en primer lugar el hecho de que Ecuador va a tener un deterioro importante de su posición competitiva en el mercado de Estados Unidos, pasando del 10% actual hasta el día de mañana a 15% de arancel a partir del día jueves, ¿no? Primero, entonces, deterioro competitivo. Lo segundo es volatilidad e incertidumbre. Estas decisiones, no solo por Ecuador, sino en general, lo que revisten es de un crecimiento de la incertidumbre de la política comercial en Estados Unidos, lamentablemente, y en mi criterio esto va a continuar estando allí. Hay mucha incertidumbre, incluso con los entendimientos que se han anunciado en los últimos años con algunos, en las últimas semanas con algunos países, por las características de estos acuerdos, la cobertura, la poca profundidad del nivel de compromisos, y además porque hay vicios de ilegalidad en los acuerdos a los que se llega dentro de los propios Estados Unidos y en función de las normas internacionales. Es una situación sin duda alguna compleja, pero va a haber ahí va a continuar lamentablemente esa incertidumbre, ¿no? Esas dos primeras lecturas creo que son importantes. Una en particular, Miguel, relacionada con solamente con el último decreto, no con toda la política, pero el último decreto emitido el pasado día jueves, ¿no? Incrementa el arancel para algunos países, para otros los baja. Para el caso del Ecuador le pone de 10 a 15, como habíamos mencionado. Inicialmente, yo también pensé esto, que podría haber sido una posición negociadora de Estados Unidos, una posición de presión de los Estados Unidos. Pero ya revisando más información durante el fin de semana, más lo que ha salido también, esto no responde a una presión ahí, esto responde más bien a un tema subjetivo, pero que finalmente está allí, que es países que tienen un mayor déficit comercial con Estados Unidos desde la óptica de las cifras de los Estados Unidos, y ahí está Ecuador, Costa Rica y algunos otros países más, ¿no? Otros que tienen menor déficit o un déficit menos significativo, están con un arancel del 10%. Entonces, sí resulta de todas maneras algo que llama mucho la atención, porque el gobierno ha mencionado que están algunas conversaciones, y esas conversaciones, esos escenarios se han planificado en función de el 10%. Y ahora que estás cerca de las resoluciones, cerca de llegar a algún entendimiento, te mueven la meta del 10 al 15%. Entonces, evidentemente, esto llama la atención, y de allí la preocupación del sector productivo y del sector exportador en particular. Si bien esto golpea al subir del 10 al 15% los aranceles, ¿cuáles serían los sectores mucho más afectados, Daniel? Miguel, en términos generales, hay un retroceso de la posición competitiva de Ecuador, ¿sí? Pasar a pagar 5 puntos más de arancel para nuestros productos, sin duda alguna va a tener una afectación importante. 5 puntos en un arancel, para que la ciudadanía nos comprenda, puede significar muchísimo, ¿no? Esto ya en negociaciones se comprende de mejor manera, pero un punto de arancel puede resultar una diferencia. 5 es bastantísimo, entonces hay un deterioro competitivo. Ahora, la profundidad del impacto depende de cada producto y de la posición que tienen a su vez otros países competidores. Por lo tanto, depende de la posición relativa. Por ejemplo, tenemos el caso del camarón, Miguel, en donde Ecuador va a pasar a pagar, el camarón ecuatoriano pasará a pagar un arancel de 15% a partir de este día jueves. Pero la competencia, el camarón procedente de India, Vietnam, Tailandia, Indonesia y otros países, que está principalmente en Asia, ellos van a pagar entre 19 y me parece que 28%.
Es decir, están en una posición relativamente peor que Ecuador, competitivamente hablando por el arancel, ¿sí? Ahí dependerá, el movimiento del mercado va a depender de otros factores adicionales, pero en términos de su acceso al mercado, van a tener una posición más deteriorada que la de Ecuador para el caso del camarón. El contraste se da en otro ejemplo, que es el de las rosas. Las rosas están pagando al día de hoy un arancel de 16.8, que corresponde al 10% que teníamos de la sobretasa, más el 6.8 por no haber tenido TLC. A partir del día jueves van a pagar 5 puntos más, es decir, 21.8%, casi 22% para facilitar la diferencia. En contraste o en contraposición, la principal competencia de las rosas en el mercado americano es Colombia. Colombia va a pagar 10%, va a continuar pagando el 10%. La diferencia entre un país y otro va a ser de 12 puntos porcentuales prácticamente. Eso pone mayor presión sin duda alguna sobre la estructura en general de competencia en los Estados Unidos. Hay otros factores que pueden influir sobre el movimiento en el mercado, como por ejemplo el lead time, las calidades, las variedades, en fin, cada industria es diferente y hay otros factores que pueden influir. Pero la presión que se genera sobre la diferencia de precios por una diferencia de 12 puntos es importante, ¿no? Otros ejemplos, cacao, por ejemplo, tiene peores condiciones de competencia que sus competidores en la región, Perú y República Dominicana principalmente, igualdad de condiciones con la competencia en África, Costa de Marfil y Ghana. En el caso del banano, algo similar, es peores condiciones que los competidores en la región latinoamericana, México, Colombia, Guatemala, Honduras, igualdad de condiciones con Costa Rica y algunos otros países asiáticos también. Y así la lista de productos dependiendo de cómo está también la posición de la competencia. Pero en términos generales hay un deterioro de la competitividad para Ecuador en el mercado norteamericano. ¿Qué se puede hacer frente al gobierno? Como ha habido acciones que ha demostrado el propio presidente Trump, suspendió la aplicación en unos casos con otros países, volvió a aplicar, aumentó el arancel. ¿Se podrá hacer una gestión, hoy que se mantiene buenas relaciones con el gobierno americano, para que se vuelva al 10%? Miguel, difícil saber, es una situación de alta incertidumbre. Digamos, en ese espacio es muy volátil las decisiones. Puede haber un espacio para decisiones arbitrarias, sin criterios claros sobre un país u otro, tanto para bajarlo como para subirlo. Por ejemplo, estamos viendo cómo cambia la situación de algunos países, incluyendo Ecuador, en base a un criterio subjetivo. Ese criterio subjetivo es el déficit comercial. ¿Y por qué digo subjetivo? De acuerdo a las cifras del Banco Central del Ecuador, medidas, estas las actualicé el día de ayer, ¿no es cierto?, con el comercio de enero a mayo de este año, Ecuador tiene déficit comercial con Estados Unidos, incluyendo las cifras petroleras y demás. Es pequeño, pero es un déficit. Visto desde las cifras de los Estados Unidos, el USITC, ellos tienen déficit como nosotros. Solo ahí ya hay un punto de discusión del cual se vuelve subjetivo como tal, ¿no? Pero lamentablemente se ha implementado esta premisa del presidente Trump de la reciprocidad y de que ha sido maltratado a Estados Unidos y demás, ¿no? Hartísimo para debatir ahí, lo cual quienes hemos estado en comercio exterior, digamos, no estamos de acuerdo con ese criterio, pero está ahí, es un criterio subjetivo. Y el otro es un criterio político, una valoración política. Estamos viendo el caso de Brasil, por ejemplo, en donde una decisión judicial interna de Brasil es cuestionada por el presidente y a partir de eso tiene una especie de sanción en el mundo comercial con una sobretasa de 40%. Por cierto, Brasil va a tener un arancel de 50% a partir del día de mañana con esa sanción. Esto puede cambiar de un día para otro, esto puede subir incluso de un día para el otro, así lo hemos visto, así lo estamos viendo lamentablemente. Por eso me refiero a que es un escenario de altísima incertidumbre y volatilidad y que lamentablemente va a continuar, Miguel, en mi criterio, porque no solamente tienes estos cambios a nivel de países, sino que también están los criterios de decisión sectoriales.
Arancel para los autos, arancel para el aluminio, arancel para el acero, recientemente arancel para el cobre. Estados Unidos tiene en una fila de investigaciones sobre varios productos, incluyendo productos de la pesca y productos de la madera, por ejemplo, que a nosotros podría afectarnos más adelante, y que lo más seguro es que van a terminar en una sobretasa específica para el sector, independientemente del país. Entonces, eso marca incertidumbre, eso va a seguir marcando una incertidumbre allí en el mercado, y creo que esto se va a extender lamentablemente mientras esté ahí el presidente Trump. También es muy difícil el escenario, y las conversaciones que se mantienen son conversaciones diferentes a las de un acuerdo comercial por varios motivos. Primero, porque no es un acuerdo comercial. Acá lo que se está discutiendo son eventuales entendimientos arancelarios, porque se está enmarcando en ese esquema. Y segundo, es una negociación poco habitual porque tiene más bien unas características de ser una negociación competitiva, es decir, que tiene incluso tintes en donde se imponen las cosas antes que ser una negociación cooperativa, una negociación que acomoda los intereses de las dos partes para generar un mejor entorno para las dos partes al final del día. Eso definitivamente no es algo que estamos viendo aquí en estos tipos de negociaciones, ¿no? Y lo menciono por los resultados que estamos viendo y que ha anunciado el presidente Trump sobre los otros países, los otros acuerdos, ¿no? Y que también da una pauta de cuál puede ser el escenario para Ecuador. Recientemente el acuerdo con la Unión Europea, 15%, más otros criterios ahí, ¿no? Con Japón, Corea, 15%. Con Vietnam 25%, Indonesia 19%, y así. Algunos temas que ha salido a anunciarlos el presidente Trump, que en mi criterio son desequilibrados y que, como digo, son más una utilización del mercado para imponer un poco esa visión de reciprocidad que ha venido un poco mencionándolo desde abril. Daniel, ¿y el impacto a productos de estrellas como el camarón o las propias flores? Como lo había mencionado Miguel, depende de la posición competitiva, de la posición relativa, de estos productos frente a la competencia. Camarón podría estar un poco mejor que otros productos, ¿no? O visto desde otro lado, está menos mal, como se menciona, ¿no es cierto? Otros países competidores de camarón en el mercado americano están en peores condiciones. Pero en el caso de las rosas es lo opuesto. Estamos nosotros en peor condiciones frente a la competencia. El caso de banano y cacao es ambiguo. Tienes competidores en mejor posición, otros que están igual, pero en general hay un deterioro, ¿no? La lista de productos en Estados Unidos es larga y aquí cada producto reviste, digamos, de un mundo distinto. De aquí las recomendaciones que salen para las empresas y particularmente para los exportadores, Miguel, quienes nos escuchan también del sector empresarial, emprendedores y demás, es frente a esta volatilidad en Estados Unidos, a esta incertidumbre que me he referido, que además va a continuar, es importantísimo poder hacer escenarios sobre lo que puede darse, ¿no es cierto? Los escenarios que pueden darse, tanto con Ecuador como con los países competidores para cada uno de los productos, y en función de eso poder tener una mejor planificación sobre las decisiones e información sobre las decisiones que se deben tomar en ese mercado. Uno, ¿cuál va a ser mi decisión estratégica sobre el mercado de Estados Unidos en el futuro? Pues hay oportunidades para ampliarme, al contrario, tengo que prever más bien una condición un poco más ajustada. ¿Cuál va a ser mi relación con los clientes? ¿Voy a poner una política de descuentos? Para algunos productos podría ser, porque va a haber una presión que va a requerir de tener flexibilidad. Para otros no, porque quien va a tener que bajarse los precios es la competencia afuera, digamos. Pero esto hay que analizarlo por cada producto. Y una tercera recomendación, que es casi una entera en sí mismo, Miguel, es ¿cuáles van a ser mis acciones para diversificar los mercados? Y en esto quiero hacer énfasis, Miguel. Las empresas y los exportadores en particular, por las señales que estamos viendo en Estados Unidos, por esta incertidumbre, y sin dejar de reconocer que Estados Unidos ha sido y será un mercado sumamente importante y que es muy importante mantenerse cerca estratégicamente, mantenerse con buenas relaciones, conversando, intentar profundizar en la medida de lo posible la relación. Siempre es positivo eso, pero las señales que está dando Estados Unidos con su política comercial a todas luces están gritando
que hay que diversificar, que las empresas tienen que profundizar un poco sus esfuerzos de diversificación. Hay camino recorrido, Ecuador ha hecho bastante en diversificar. Si estuviéramos hablando de 20 años atrás, el porcentaje de exportaciones no petroleras a Estados Unidos representaba alrededor del 50%, un poco más. Hoy representa el 22-23%. Nunca va a dejar de ser relevante, insisto, pero hay otros mercados en el mundo, ¿no? Está abierto el TLC con China, segundo año. Es un mercado que todavía hay que hacer mucho para poderlo aprovechar. Está la Unión Europea, 8 años ya de vigencia. Está el mercado andino. Están otros pequeños mercados como Costa Rica abiertos. No todos los mercados son para todos los productos, pero hay que empezar a profundizar esas acciones y esperando, ojalá que también estas puedan tener el acompañamiento de la política pública, ¿no? En definitiva, este golpe que ha sido el incremento del 10 al 15% de los aranceles para productos en los Estados Unidos, este deterioro competitivo del que usted habla viene a sumar luego de todo un proceso de casi 25 años en donde se afectó la competitividad cuando pasamos del sucre al dólar, que ha sido muy positivo, pero que al comienzo costó mucho. Ahora, cuando esto ha venido funcionando, se ha sentado, simplemente esto pudiera profundizar un deterioro competitivo en los productos que exporta el Ecuador. Sí, Miguel, en Estados Unidos sí. Como menciono, hay otros factores en los que influyen en cada industria, en cada producto, es un mundo distinto. Pero en términos generales, esta condición deteriora el entorno competitivo, ¿no? El incremento de aranceles para ingresar a los Estados Unidos. Ahora, me preguntaban también en otro medio, bueno, ¿y a quién culpamos por no tener un TLC, no es cierto?, desde hace mucho tiempo atrás. Evidentemente un error histórico ahí ya de 18 años que nos sigue pasando factura. Sin embargo, en esta ocasión nos toca ser pragmáticos para saber... Si me permite, Daniel, por un sesgo político, no al imperio, no a los Estados Unidos en el gobierno de la Revolución Ciudadana, y nos quedamos del tren de la historia, lo que sí hicieron Perú y Colombia. Así es, Miguel, pero lo que decía es que para tener los mejores, las mejores decisiones ahora es ser pragmáticos sobre lo que hay cómo y lo que no hay cómo hacer, ¿no? Y me preguntaban, ¿y por qué no hacemos un tratado de libre comercio? Y la respuesta en esto es, lamentablemente, esa no es una opción. Esa no es una opción hoy. Y no lo va a ser mientras el presidente Trump esté en el gobierno de Estados Unidos, me refiero, ¿no? Inclusive con los demócratas también es difícil. Pero Estados Unidos está dando señales completamente contrarias a esto. ¿Podría cambiar más adelante? Puede ser, es parte de la incertidumbre, pero no veo que eso se dé porque además es potestad del Congreso, es parte de otro debate. Entonces hay que entender que lamentablemente eso ahora no es posible. Dicho esto bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos manejar, no es cierto? Podemos manejar una conversación con Estados Unidos y dentro de eso poder amortiguar los efectos negativos de una sobretasa, quedar en la medida de lo posible en mejores condiciones que otros países. Es algo que tal vez se podría hacer. Esperemos los mejores resultados por el país de las conversaciones que tiene el gobierno. No es una discusión fácil, como digo, es una modalidad de negociación más bien competitiva y no cooperativa. Es compleja y por esa misma razón hay otros elementos que se deberían tener en cuenta, que yo espero pues las autoridades lo estén tomando en cuenta. Pero de otro lado es también insistir, ¿no?, en estas partes estratégicas de decir, bueno, si es que va a haber altísima incertidumbre en Estados Unidos, va a continuar estando ahí, vamos a hacer lo mejor por poder tener una mejor posición, pero debemos continuar diversificando nuestros países, ¿no?, nuestras exportaciones, perdón. Y es importante entender que tanto para el gobierno, pero también para los empresarios, ¿no es cierto?, para las exportaciones, Estados Unidos va a seguir siendo importante, va a ser súper relevante, es un mercado gigantesco y muy bueno para nuestros productos, pero hay que profundizar las acciones de diversificación. Ahí está abierto el TLC con China, como mencionaba, está la Unión Europea, los nuevos acuerdos. Ecuador sí ha hecho trabajo en diversificar, pero hay que profundizar las acciones también desde el lado privado y acompañarlos de la política pública, Miguel. Por ejemplo, el gobierno tiene en sus manos el Tratado de Libre Comercio con Corea, CECA por sus siglas en inglés. Aceleren la aprobación del CECA, aceleren su ratificación para que pueda entrar en vigencia cuanto antes. Corea es un mercado importante para la oportunidad de nuestras exportaciones que tiene aranceles altísimos. Una vez que entre en vigencia, bajan la mayoría de esos aranceles de manera inmediata y eso va a poder
de alguna forma ayudar a mejorar la condición, por ejemplo, para el banano, para el propio camarón, para otros productos, para que empiecen a encontrar también otros mercados en donde puedan en parte compensar eventualmente un impacto que se puede tener en el mercado de los Estados Unidos. Para otros, Costa Rica, ¿no es cierto? Porque no todos los mercados son para todos los productos. Para otros, Costa Rica y Centroamérica. Ahí está también. Pero creo que es importante que la gestión se vea en ese sentido, tanto del sector privado como del sector público, para tener mejores resultados para el país, ¿no? Esa es una altísima recomendación. Y lo último, Miguel, si me permites rapidísimo, es si estamos hablando de los temas de competitividad y vamos a tener una afectación en uno de los principales mercados de exportación, segundo mayor en el último año, como es Estados Unidos, también podemos tener en cuenta lo que sí podemos manejar, ¿cierto? No podemos manejar la volatilidad del señor Trump, pero sí podemos manejar casa adentro algunas medidas de política pública para al menos no afectar más la competitividad del sector productivo y del sector exportador en particular. Tema impuestos, por ejemplo. Creo que es un momento en donde hay que ser muy cautos en torno a la revisión de impuestos para el sector productivo, ¿sí? Por ejemplo, lo que se está ahora revisando sobre el impuesto a las utilidades no repartidas. Por ejemplo, una eventual revisión del impuesto a consumos especiales o ISD, ¿no? Eso es parte un poco de lo que sí podemos controlar y que debe ser parte de la ecuación del análisis de la política pública que se debe un poco revisar y ser cauto en este momento en donde está en juego uno de los principales mercados de exportación. Bien, como siempre, muchas gracias al economista Daniel Legarda, exministro de Producción, y hablar sobre este impacto del incremento del 10 al 15% de los aranceles en el mercado americano. Seguiremos hablando de estos temas, Daniel. Muy amable. Gracias, Miguel. Un buen día. Hasta luego. Con gusto. 7:53 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo aquí en los estudios de la revista de Opinión Democracia con el constitucionalista y académico en Cuenca, doctor José Chalco Salgado. Temas de interés, entre ellos los pronunciamientos de la Corte Constitucional, las preguntas de la consulta popular y otros temas de la coyuntura. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.